¿Conoces los riesgos reales de la diabetes gestacional? ¿Entiendes cómo controlarla con una alimentación adecuada? Quédate conmigo en este episodio donde continuamos la conversación del último con Paula Lavandeira Fernández, comadrona, sobre la diabetes gestacional. Soy Paula Ripoll, de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 54 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Esta semana continuamos hablando con Paula Lavandeira, quien en el episodio anterior nos hablaba sobre la diabetes gestacional, y en este episodio continuamos la conversación que fue tan interesante que ya me habéis dicho que os está gustando mucho, que os está ayudando a personas que habéis sufrido diabetes gestacional, que os está informando mucho y dando un poco de luz. Así que continuamos con esta conversación donde hoy vamos a hablar más sobre el impacto que tiene esta diabetes en el embarazo y en el bebé, el problema de etiquetar a las mujeres, y vamos a hablar de riesgos reales, porque a veces etiqueta a muchas mujeres ya y no se les da opciones, y al final es importante entender los riesgos reales para poder decidir, que siempre para mí es algo súper importante, que las mujeres puedan decidir teniendo toda la información. Vamos a hablar también cómo afecta la diabetes al plan de parto de las opciones, y vamos a hablar de inducción, porque es algo que se ofrece muy a menudo. Vamos a hablar también de algunos cambios en el estilo de vida que podemos hacer para llevarlo mejor, de prevención en futuros embarazos y el tipo de seguimiento que se nos va a ofrecer si tenemos diabetes gestacional. Así que nada, espero que lo disfrutéis mucho y que os ayude. Bueno, Paula, pues continuamos ahora con este episodio, ¿no? Que, pues eso, en el anterior habíamos hablado de cómo se diagnostica, los parámetros, qué es la diabetes gestacional, qué impacto tiene, pero ahora vamos a hablar más en detalle porque a mí esta parte me interesa mucho. O sea, creo que entender que hay poca evidencia creo que es brutal y vamos, que las mujeres tienen que saberlo, ¿no? Para saber cómo se diagnostica y todo lo que viene detrás, pero para mí el problema principal es después que a las mujeres que se detecta diabetes gestacional se les sacan muchas opciones de cara al parto, se les controla mucho el embarazo, como habíamos dicho. Entonces vamos a desgranar un poquitín las preocupaciones que existen, ¿no? Cuando hay diabetes gestacional, y ya nos contarás también las diferencias, ¿no? De cuando está controlada, cuando no está controlada, o gestionada o no gestionada. Entonces, en relación a bebé grande, ¿cuál es el problema exactamente? Porque sabemos que los bebés grandes en sí no es un problema, pero entonces, ¿por qué se habla como si fuera un problema? Yo creo que siempre se mete a todo el mundo en el mismo saco, y hay que distinguir entre los bebés de madres con diabetes preexistente, o sea, diabetes tipo 1 y tipo 2. Esos niños, esos bebés ya nacen enormes, ya porque tienen unos niveles altísimos están en contacto pues, con unos niveles de azúcar enormes en útero, que cuesta más controlar, manejar, donde las madres necesitan mucha más insulina. Sobre todo las mamás con diabetes tipo 2 son las que necesitan casi el doble. O sea, es una pasada durante el embarazo, y eso las causa mucho trastorno porque no están acostumbradas, pero es la necesidad que tiene el cuerpo, mucho más que las mamás con diabetes tipo 1. Entonces, las mamás con diabetes gestacional sí que puede haber un poco de desproporción en ciertas estructuras del cuerpo. O sea, como mucho pues es en la tripa, pero es por lo que decimos, si no está bien controlada, el bebé tiene que de alguna manera gestionar todo ese nivel de azúcar, y puede controlarlo poniendo líquido alrededor de él en la piscina, poliandramnios, o puede ser teniendo un nivel más alto de circunferencia abdominal, que es lo que medimos alrededor del hígado. Por eso es lo que se mide, es lo más fácil. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de gente humana, personas humanas que están siendo medidas ahí. Hay muchos factores, entonces no es todo 100% seguro. Entonces se llegó a una conclusión en la que podíamos medir o estimar el peso del bebé, por ejemplo, en el que
en el que, bueno, midiendo el fémur, midiendo la circunferencia abdominal, midiendo esto y te damos un peso estimado. El peso estimado en una ecografía no es 100%, hay un 15% de disparidad. O sea, estamos hablando de que podemos dar 500, 600 gramos arriba o abajo. O sea, si a ti te dicen que tu bebé va a tener, como a mí, que me decían, tu bebé está como unos 3,5 kilos. Yo soy pequeñita, yo mido 1,51, he mermado. 1,51, muy orgullosa. Si me estiro, igual llego a los 1,52. Mi marido es altísimo, es 1,85, 87. Entonces, haz ahí la genética. Me decía, el bebé enorme. Yo decía, no, tan normal. Nunca miré el peso de mi bebé en el embarazo, o sea, pasaba. Pero bueno, que me decían, sí, no, pues igual llegas a los 4 kilos. Entonces, claro, si te dice, estás en 3,5 kilos, la diferencia puede ser o 4 kilos o 3 kilos. Pero claro, si te dicen que tienes 4 kilos de bebé, te estiman, y pueden ser 4,5 kilos 600 o 3,5, que está bien. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Juegan con eso e intentan, no, venga, porque si ya está el bebé vamos a inducir antes, porque claro, si sigue creciendo, el bebé nunca deja de crecer, o no tiene sitio, eso es mentira, ¿vale? El bebé crece, pero crece en proporción. Nosotros tenemos que tener en cuenta otros factores, no solo ese estimado. ¿El bebé siempre ha sido en ese crecimiento, ese percentil? Todo lo que esté entre el percentil 10 y el 90 y algo, yo siempre, bueno, para hacerlo más estricto, diremos desde el 10 hasta el 90 es normal y da igual. O sea, tengo gente que me viene y me dice, es que me ha dicho que el bebé es grande. Yo digo, ¿quién es el padre? ¿Qué pie calza? Yo, a la antigua, como hacía un endocrino profesor que yo tenía hace años, ¿qué pie calza el padre? Eso te quiere decir que cuánto mide el padre, cómo es de grande. Claro. Y si es a un jugador de rugby, dices tú, hombre, de algún lado tiene que venir los genes. No podemos tampoco ir solo a lo que esperamos. Pero bueno, lo mismo. Si es un bebé que siempre ha estado en ese percentil, puede ser normal para ese bebé. Si los niveles de azúcar están controlados, si ese bebé está bien, si no se ha necesitado medicación, se debería de tratar exactamente igual que una persona que no tiene diabetes. Y no se debería de interferir. ¿Vale? Las matronas también somos muy buenas midiendo y palpando y mirando qué posición tiene el bebé, pero no somos tan buenas midiendo cómo es el crecimiento. Tenemos un 50% de fallo. 50%. Wow. Porque si lo hemos hecho yo, mi primer estudio de investigación en el que participé era sobre diabetes gestacional también, por eso ahí cogí el gustillo años atrás. Mira. Y nos hacían medir con la cinta, medíamos la tripita de la mamá desde la zona aquí del fundus hasta la zona de abajo del coxis y tal. Nos hacían hacer medidas de pliegue de subcutáneo y nos hacían exámenes, digamos, para ver que estábamos dentro de las medidas bien. Y mi compañera y yo, que éramos equipo, nunca estábamos iguales, porque yo apretaba más y ella era más ligerita. O sea, cada uno tenemos, entonces ahí ya tienes un ejemplo de que varía. Si vamos y hacemos 50 veces la misma medida, no sale el mismo número. No, y que por eso es importante en realidad que fuera la misma matrona, ¿no? Que exacto, lo hace el seguimiento. Exacto. Bueno, eso nunca pasa, no sé que tengas un parto en casa. Pero aún así tampoco es ciencia segura, ¿vale? Hay que mirarlo todo. Entonces, a veces hay más riesgos que causamos por interferir en el desarrollo normal del bebé, que nazca cuando tenga que nacer, que antes. Entonces, en el tema de niños grandes por diabetes, solo suele suceder cuando está mal controlada. Entonces, no hay que tratar al bebé, hay que tratar a la madre, a la glucosa, hay que hacer algo para ello. Si está dentro de un peso proporcional, estamos viendo que todas las estructuras, el bebé tiene el fémur largo, tiene todo el húmero, el brazo, todo está largo, bueno, pues es que es un niño largo, pero si es pequeñito, es pequeñito. El problema está cuando tenemos los bebés buditas, que entonces hay que revisar, vamos a ver qué pasa con tus niveles de azúcar, no estamos de alguna manera, pero hay bebés que también nacen más rechonchos. Tengo mujeres que dicen, es que todos mis hijos han nacido jugadores de fútbol, es que somos todos de familia tocha, ¿no? De grande, pues hay que tenerlo en cuenta también. Sí, y lo importante también aquí yo creo que es decir, es que y puedes tener un muy buen parto en estos casos. Exacto. Sí, la mayoría, uno de los problemas que atañen a la diabetes es la distocia de hombros, pero eso no tiene que ver tampoco directamente con la diabetes, tiene que ver cómo manejamos nosotros el parto. Dejamos a la mujer movimientos libres en el parto, usamos la epidural antes de tiempo, estamos induciendo antes de que esté maduro, ¿vale? Sí. La mayoría el tema está en que cuando sospechamos de un bebé grande,
los profesionales de la salud estamos más pendientes y no Sí, suele pasar pasa con los que no nos esperamos. Y normalmente la distocia de hombros, podéis ir a mirar la evidencia científica, suele ser en niños de 3,5 kilos, no de los de vale, vale. 4. Porque seguramente son esos, ¿no? Que hacen inducción, Claro, estaban ahí que a lo mejor pesan exacto, 3,5 y uy, bebé grande y acaban haciendo con claro. peso Y normal. acaban, exacto. Sí. ¿Vale? Que sí que pasa que hay distocia de hombros, pero existen formas y formas de aliviarlos, no todos. Y tampoco hay que estar tirando del cuello del bebé, que sí, que se puede romper. O sea, Mm. vamos a Y es un tratar porcentaje muy de pequeño forma el de distocia de muy hombros. pequeño, Ahora muy no recuerdo. pequeño. Hice un reel el otro día hablando de eso, ¿no? El miedo del personal sanitario a bebé grande, que a veces tiene más impacto que no un bebé grande en sí. Ahora no recuerdo el Exacto. porcentaje, pero bueno, que es un porcentaje muy, muy pequeño en realidad. Es muy Sí. bajito, no llega al 5%. Y luego está otra de las complicaciones dentro de la diabetes asociada, o sea, complicaciones asociadas a la diabetes, es también, por ejemplo, el distrés respiratorio del bebé Ujú, al nacer. No está relacionado con la diabetes, es porque inducimos y ese bebé está inmaduro, claro. porque a veces están induciendo a la semana 37 y 38. Sí, sí. El bebé no está maduro. Mm, Entonces, ojito, no es directamente proporcional o lineal a la diabetes, pero sí que les Aquí pasa. también es donde creo que es importante entender la evidencia científica, que yo siempre digo, si eres mamá o eres papá, Mm, no tienes que hacer un máster ahora aquí en ginecología o no. matronería, pero sí que es importante distinguir riesgos potenciales, pero por un lado, Mm, es decir, bueno, es que si la gestionas, se debería tratar el embarazo como un embarazo saludable, mm, pero por otro lado, la evidencia científica es entender que a veces se nos lanzan cifras o números y cuando mm, indagas un poco en ese estudio dices, ah, pero es que igual la mitad de los partos estuvieron inducidos, ¿no? O igual no se explica cómo fue el parto, ¿no? No se mm. dice si había partos inducidos, si no. Entonces, bueno, Sí. por eso no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil como decir, A día de hoy seguimos utilizando formas de trabajar y estamos usando protocolos que no están basados en evidencia científica. Y se sabe, pero mm, se sigue haciendo. Hay un gap que sí, llamamos, hay un espacio, un vacío entre que alguien, o sea, entre los que nos dedicamos a la investigación e intentamos demostrarlo con auditorías, con estudios de calidad, con randomizaciones, con todo lo que tú quieras, hasta que se publica, hasta que los profesionales lo tienen en cuenta y cambian su forma de trabajar, pasan entre 15 y 20 años. sí, Y está ahí, pero es porque algo hay ahí. Hay estudios que se han hecho sobre, y eso fue parte de mi máster que hice recientemente, era entender por qué cuesta tanto al personal sanitario cambiar su forma de mm, actuar, cuando se están dando muestras y muestras de que no es correcto. ¿Vale? ¿Cuántos años ha llevado hasta que se ha demostrado que el corte tardío de sí, cordón es beneficioso? Bueno, de hecho es como se debería de sí, hacer, ¿vale? Entonces es importante. Pues lo mismo pasa con esto. No hay una evidencia científica. O sea, se ha demostrado, de hecho, se ha demostrado científicamente en múltiples estudios. Yo creo que habré revisado como unos 16 estudios que, vale, no están perfectos, pero con bastante grupo, más de 1.000 mujeres, donde no había ninguna diferencia ni beneficio en inducir a las mujeres por tener diabetes gestacional bien controlada con mm, dieta, de las que no lo eran. y se Entonces, continúa que no hay, pues, induciendo. y se siguen induciendo. No estoy hablando de aquellas que no lo estén manejando bien, de Sí, aquellas que tengan insulina o de aquellas en las que el bebé, pues hay otras cosas como polidramios o como puede haber una desproporción donde está todo sí. enorme, ¿vale? No estoy hablando de eso, estoy hablando de mujeres normales que están haciendo sus controles de glucemia, que están haciendo todo lo que pueden, que son activas y las siguen diciendo que la tienen que inducir a la semana 39. Sí, sí. Nosotros hemos conseguido en nuestro hospital con todas estas pruebas, hemos conseguido rebajar todo eso y hemos dicho que bueno, hasta la semana 41 no hablamos de inducción en mujeres con diabetes controladas con Claro. dieta. No hablamos de inducción a no ser que en la semana entre la 40 y la 41 para los que están con medicación oral. Y estamos ahí dependiendo en cada caso particular
en las que tienen diabetes gestacional con insulina. Y digo particular porque tenemos que tener en cuenta cómo lo están manejando, cómo está ese bebé, cómo lo lleva la mujer, porque hay mujeres que llega a un punto en que a la semana 39 están hartas y son ellas las que piden. Tal. Y tengo que decir que tengo un equipo buenísimo, que somos casi los que empujamos a que aguanten un poquito más. Yo siempre digo, un bebé en la tripa, un día en el útero de la madre, son 3 días menos en cuidados intensivos. Wow, imagínate. Que se os quede claro. Un día entero en la tripita de mamá son 3 días menos en cuidados intensivos. Sí, qué fuerte. Si tuviera que ir allí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Esa es nuestra función como personal sanitario. ¿Cómo podemos ayudar y encontrar el punto que va bien a la mujer? Una cosa que a mí no me gusta es cuando dice decisión compartida. Perdona, no. Sí. Mi función aquí es darte toda la información, la que decide eres tú. ¿Qué tengo yo que ver con tu salud y con tus cosas? No. Ese es el ego. Sí. Y esto es otra forma de justificar. Entonces muchos ponen decisión tomada conjunta con la mujer de inducción en la semana 39. No. Hay que vigilar cómo hablamos, cómo comunicamos, cómo escribimos, todo eso. Entonces, volviendo a esas complicaciones, ¿no?, que pasan, no están, sí que pueden pasar, son riesgos, son posibilidades que pueden pasar cuando no está bien controlada la diabetes, y hay mujeres que reaccionan mucho más que otras, pero estas consecuencias son más relacionadas con cómo manejamos ese parto con la diabetes en sí misma. ¿Vale? Sí. Y es muy raro que una madre con diabetes gestacional pueda tener un bebé grande como tienen los que tienen diabetes los que viven con diabetes. ¿Por qué? Porque es completamente diferente, es una condición completamente diferente. Los niveles son descomunales y diferentes. ¿Vale? Y tienen sus propios problemas con las mamás que viven con diabetes. Que no es comparable con esto, porque la mujer que tiene diabetes gestacional tiene un cuerpo sano. ¿Sabes? El páncreas es sano, no el cuerpo en general. O sea, las mamás que viven con diabetes también están sanas, pero el páncreas tiene su pequeño problema, con lo cual trae consecuencias. Pero que se manejan estupendamente y hoy en día casi controlan mejor la diabetes las mamás que viven con diabetes tipo 1 que las nuevas diagnosticadas, de verdad, muchas veces. Estoy acostumbrada. Saben mucho. Entonces esto es importante. Y uno de los factores que quería recalcar aquí es cuando te dan estos factores de riesgo, cuando te dicen los riesgos que tienen, ¿no? De que, riesgo de que el bebé vaya con problemas respiratorios y acabe neonatos. Es mucho más alto, sí, pero si no está diagnosticada la diabetes. Una vez que está diagnosticada y manejada, tienes el mismo riesgo que una persona sin diabetes. Que quede claro, y eso es lo que nos explican. Y está demostrado con evidencia científica, pero seguimos dando la información equivocada. Qué importante. Y algo que también creo que, bueno, lo hemos como dicho, pero remarcar, ¿no? Que a veces que los bebés que tienen problemas respiratorios, o sea, si al final si te inducen a la semana 37, los pulmones es el órgano del bebé que se forma al final, ¿no? Lo último. Entonces, si te inducen a la 37 o 38 y tu bebé no tiene los pulmones completamente formados, entonces claro que va a tener más problemas respiratorios, ¿no? Pero no por la diabetes gestacional, sino porque... Claro, y ahí tenemos un problema. O sea, los pulmones del bebé en un útero están llenos de líquido para que no se colapsen y se queden pegados. O sea, tú cuando hinchas un balón y después se lo das sobre todo a un niño pequeño que está ahí con la saliva y se queda todo pegajoso, si le quitas el aire, ¿vale?, se quedaría pegado. Entonces lo que hacen lo llenan de líquido. Por eso es cuando el bebé nace por el canal vaginal y demás, pues muchas veces estornudan y siempre están echando cosillas porque está sacando ese líquido que queda todavía en los pulmones. Cuando no está bien preparado, los pulmones no están maduros, se suele dar a la mujer, si se sospecha que vamos a tener un parto prematuro o tal, se puede recomendar dar esteroides. ¿Qué pasa con los esteroides para que se forme el bebé? Que sube el azúcar de la madre, con lo cual estamos ahí, vale, yo te doy los esteroides porque te voy a inducir antes, ¿vale? Porque como estás con diabetes, te voy a inducir antes, pero te voy a causar durante 10 días que tus azúcares subas para arriba. Vale, ya. Entonces, hay casos en los que sí necesitamos hacer eso, pero porque hay otras condiciones añadidas, porque puede venir con polidramios, puede venir con otras condiciones ese bebé, puede tener la tensión arterial alta. Entonces, no estamos induciendo por la diabetes, estamos induciendo por la preeclampsia. Vale, claro, y eso en evidencia igual tampoco se diferencia, ¿no? A veces. Claro, muchas veces tenemos ese problema. Entonces,
Que no penséis que, bueno, pues me inducen, sale todo bien. No, vamos a ver qué consecuencias tiene. Tenemos que explicar muy claro qué consecuencias tiene tanto hacer ese proceso como no hacerlo. Sí, sí. Y aquí no hablaremos, ya hay un podcast donde hablamos con Inma Mm, Marcos sobre los riesgos, bueno, sobre inducción, sobre los riesgos de mm, inducción. Sí que es un podcast que he recibido sí. feedback, ¿no? De personas que les iban a inducir el parto Mm, y bueno, que ella habla muy claro de que hay tantas inducciones innecesarias, ¿no? Que se habla un mm, poco, bueno, negativamente, ¿no? Realmente si te van a inducir no es el episodio que sí. recomiendo escuchar el día antes, pero que al final No. es información clara, ¿no? Que hay demasiadas Mm, que tienen riesgos y que no se cuentan, ¿no? Las mujeres van a inducciones sin sí. entender los riesgos y las consecuencias. Con la diabetes gestacional hay que, a la hora de hacer el plan de parto, hay que hacerlo, aquí sí que hay que hacerlo de forma Mm, personalizada, porque no hay dos mujeres mm, iguales, no hay dos casos iguales. Y cuando intentamos meter a todo el mundo en el saco es muy frustrante para las sí, mamás, sí, sí. porque no se sienten preparadas, las sabrá que quieren, con locura, porque ya están hartas. Bueno, vale, siempre que sepan las implicaciones que Sí, tiene, porque cuando empezamos la cascada de intervención, exacto, sí. Y que también es importante decir, que siempre lo digo en el curso de Parto lo hablo y pues lo hablo también, que al final mm, puedes tener una buena inducción y en mi web sí, sí, podéis leer relatos de inducciones positivas en mybabymybirth.com, recursos, relatos mm, de partos y las hay, ¿no? Pero sí que es verdad que es sí, diferente sí. y que ya empezamos Mm, desde otro lugar. Entonces, bueno, pues es más sí. difícil para el cuerpo, para Sí, el yo no bebé. soy anti, No, no soy anti inducciones, pero sí que hay que, una vez que se explica todo y pues se llega a un acuerdo, ¿no? Siempre, mi prioridad siempre es que la madre y el bebé estén seguros, ¿no? Y que estén con el mejor cuidado sí, posible. Y luego las hay que, aunque tú pienses que es lo mejor que pueden hacer y lo rechazan, pues ya está. Es que no podemos hacer sí, sí, más. sí. No, no, está claro. Y una cosa que no has mencionado, me parece, pero que sí que he oído alguna Mm, vez, es sobre la muerte intrauterina, que eso es algo duro de escuchar, pero creo que también es importante abordarlo. mm. ¿Hay un riesgo vinculado a la diabetes gestacional? Me pregunto. Es muy pequeño y volvemos a lo mismo. No suele tener que ver con la diabetes en sí, suelen ser otros Sí. factores. Sí que está claro si en los casos en los que hay más riesgos cuando es una diabetes que no ha sido Mm, diagnosticada. ¿Vale? Por eso digo que es importante que cuando te vayan a ofrecer el test, que sí, valores y que veas si eres de riesgo, si no eres de riesgo, si tienes síntomas, si sí, no tienes, ¿vale? A no ser que tengas una bola de sí, sí, cristal, sí. no lo vas a Pero- saber. Pero, ¿qué opciones hay? Entonces, cuando estás sin diagnosticar, es donde es más peligroso. vale, pero para mí es importante porque a veces se oye, ¿no? Mm. Así más generalizado y como dices tú, que es simplemente para esas mujeres donde no está Y hay, diagnosticado, no está claro, gestionado. y hay que diferenciar entre diabetes gestacional o persistente, o Mm, sea, sí, ¿vale? que es, Los riesgos son completamente diferentes porque parten de una base completamente diferente. Diabetes tipo 1, tipo 2, sí, MODI, ¿qué tipo de MODI hay? También, sí. ¿vale? Y otro riesgo, bueno, que también he oído alguna vez, es el riesgo de desgarro perineal, ¿no? Que también es Mm, algo que preocupa a las mujeres. Pero aquí es un poco lo mismo, ¿no? Cuando pensamos en bebé grande, pensamos en un desgarro, pero no mm, hay una relación directa. no. Y va a depender también de quién te cuide Sí. y cómo se haya permitido la evolución de ese parto. El proceso del parto viene todo, o sea, lo tenemos todo incluido, pero si estamos interviniendo, estamos bloqueando ese digamos, Sí, vaivén de hormonas que genera que se dilate, que tal, pues de nada sirve que te pongas tú a estirar el perineo cuando no estás de parto, porque no está ahí todavía las claro. hormonas funcionando. Bueno, si tú quieres conocer tu cuerpo, si tú quieres saber qué sensación tiene, estupendo, pero hasta que no estés con el parto, con todas las hormonas, la oxitocina, la elastina, sabes, todo Sí, ahí funcionando, no lo sabes. Pero es sobre todo el tener un buen equipo que te acompañe, tener las herramientas posibles. Pero si es sí, que, sí. ¿sabes? Mi hijo nació con la mano aquí y yo no tuve ningún desgarro. Con la mano en la cara, ¿no? Que Sí, sí, ocupa más, claro. Es... sí, sí. Nací así. Y sin ningún desgarro, pues se me permitió movilidad, se me permitió ir a mi ritmo.
Sí, Eh, ¿Sabes? Yo he tenido asistido partos donde yo casi tengo que pedir ayuda porque digo, este niño es enorme y he tenido el más cercano casi 5 kilos intacto. Y he tenido otras mamás pues que han, con 3 kilitos y poco, pues se han desgarrado un poco, sí, ¿sabes? sí, Pero no depende es de muchos directamente factores. proporcional a Mm. la diabetes. Y Paula, esto, bueno, no sé si quieres añadir más o ya lo hemos tocado todo, pero ¿cuáles son los riesgos para las mamás y los bebés si tienes diabetes gestacional controlada con dieta y con insulina? Ujú. Con diabetes, con dieta, una vez que está controlado, podríamos decir que volvemos a tener los mismos riesgos que alguien que no tiene Vale, diabetes, porque está controlada, ¿vale? Con insulina el riesgo está en que cuánto es la dosis de insulina que llevas, ¿no? ¿Cómo está claro. afectando eso? Porque la tendencia es que al final, como es algo temporal, una vez que las hormonas de tu cuerpo, recordar que la diabetes gestacional es producida por la resistencia de esas hormonas hacia la insulina, una vez que cambia, porque ya toca el cambio de hormonas, el bebé ya está formado, ya está todo estupendo y listo, ahora toca la evicción, ¿no? Tenemos que sacar a este bebé, entonces están preparándose el cuerpo para el proceso de dilatación, de Mm, expansión, ¿sabes? De que se coloque, que la oxitocina pueda empezar a fluir. Entonces ya no hay tanta resistencia a la insulina. Y lo que notamos muchas veces es que a partir de la semana 36, no en todo el mundo, ojo, porque va a depender de los factores personales y si tienes ya de base mm, otras condiciones, pero si es simplemente por el hecho de tener diabetes en el embarazo temporal, ahí, lo que pasa es que ya no tienes tanta resistencia a la insulina. Entonces, si alguien está con insulina endógena, o sea, que se está poniendo insulina con la jeringa y tu cuerpo empieza a producir insulina, puedes hacer un efecto que no quieres, que es bajar tus niveles de azúcar. O sea, tienes ujú. hipoglucemias. Si ese es el caso, no lo dejéis pasar, tenéis que ir a que os valoren, vete a ver al doctor o vete a ver a la matrona, que te hagan un seguimiento, que te hagan las correas, que te ausculten al bebé para ver que está todo bien. Porque sí que sabemos que tú en cuanto comes algo ya estás bien, pero no sabemos cómo eso está afectando al bebé. Y eso sí que puede ser una razón, si vemos que hay hay que empezar a bajar la dosis de insulina, hasta un punto que hay mamás que quedan asustadas porque no necesitan más insulina en las últimas 2 semanas. Y entonces es ahí donde sí que habría que valorar de forma individualizada si compensa Mm, inducir o esperar un poquito más a que la mamá se ponga claro, de parto, porque tenemos que ver cómo lo está compensando ese bebé. sí, Es ahí la única que hago mucha más diferencia y digo, ahí sí, que por favor no lo dejéis pasar, hay que vale. valorar. Y que no os vendan la moto de que la placenta no está funcionando. No es cuestión, la placenta funciona hasta el final, ¿vale? Es cuestión de que esa descompensación, esos cambios hormonales que está cambiando las necesidades que tú tienes. Entonces, esa titración, esa niveles de insulina, hay que ir adaptándola a tus necesidades de ese Vale. momento. Vale, Paula, pues Ujú. sí, ahora hemos hablado un montón de la evidencia científica, del diagnóstico, de detectarlo, del parto, ¿no? De las opciones que tienen las mujeres, de la inducción. Entonces, si vamos un poco ahora más de estilo de vida y, bueno, lo que podemos hacer, ¿no? También para mejorar nuestra salud, pues nos cuentas cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes gestacional. Ujú. Pues de base ya tienes la genética, es decir, de dónde eres, ¿sabes? De forma así simple, pues gente que es, por ejemplo, de China, que es de latinoamericana, afroamericana, tienen esa tendencia, están sus genes, son gente que ya tiene más resistencia a Ujú. la insulina. Entonces, al estar en situación de estrés, un embarazo, que es situación de estrés para el cuerpo, que están cambiando muchas cosas, tienen más probabilidades que tú y que yo de desarrollar Ujú. diabetes. O sea, eso es un factor a tener en cuenta. Luego está a nivel genético. Si tú vienes de familia donde ya tienen diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, existen más posibilidades de que Vale. de alguna manera estés Sí. predispuesta. Situaciones o condiciones como puede ser ovarios poliquísticos o estas condiciones donde ya existe esa base con resistencia a la insulina, añades más esfuerzo al cuerpo, con lo cual no todo el mundo con ovarios poliquísticos va a tener diabetes gestacional, pero sí sería de las personas que deberían Sí, considerar hacer un cribado para ver si lo tienen o no, más que nada porque las consecuencias de no tratarlo es peor claro. que tratarlo. ¿Vale?
Estas personas suelen ser tratadas con medicación oral, habría que valorar y deberían de valorarlo como es en cada hospital donde estén llevando el caso, y depende del país, pues decidirán parar la medicación por completo, no tomar nada hasta que se desarrolle, o como en nuestro caso, que si vemos que es medicación oral, pues que no es, dentro de lo que cabe seguro con el embarazo, solemos mantenerlo y ya no hacen la prueba de glucosa, sino que hacen el monitoreo continuo, porque sabemos que eventualmente en algún punto del embarazo van a desarrollarlo. Entonces preferimos, y hemos visto, y las mujeres están de acuerdo, la mayoría de ellas, en que prefieren hacer el monitoreo y detectarlo que pasarse 3 o 4 meses sin saber que lo tienen y luego, sorpresa, ¿sabes? Lo manejan mucho mejor. Pero volvemos a lo mismo, va a depender de cada persona. Entonces, esos quizás son los puntos más importantes donde sí que son factores de riesgo a tenerlo. Si tú has tenido diabetes gestacional anterior, tienes más posibilidades. En algunos casos se puede saltar. Y suele ser en aquellos casos donde igual la primera vez que desarrolló diabetes fue más por el uso y abuso de hidratos de carbono, de una vida más sedentaria, ¿vale? Que realmente intolerancia a los hidratos de carbono. Entonces ahí sí que se podría, no es el caso, pero de siempre, pero podría ser. ¿Vale? Esos son los riesgos más así que de desarrollar de la diabetes, son los más comunes. Entonces, si te han diagnosticado diabetes gestacional, ¿qué cambios de estilo de vida se pueden hacer? Pues lo primero, siempre hemos dicho que lo que realmente la evidencia ha demostrado que puede mejorar es con los cambios de estilo de vida, es la dieta, cambio de dieta y de actividad física. No quiere decir que ahora tengas que apuntarte al gimnasio y estar levantando pesos, sino estar activos. ¿Por qué? Porque hemos cambiado, por eso hay mayor número de gente con mayor sobrepeso, con mayor resistencia a la insulina. Estamos comiendo muchos productos procesados, cargados de azúcar. Y si no es el azúcar, son los aditivos. Si no, son los sucedáneos, como llamo yo, del azúcar. Estamos tomando, en vez de comer yogur natural, que es un yogur basado en leche y probióticos y demás, estamos tomando postres lácteos, pero es que son buenos, nos ponen que son buenos. En vez de beber agua, estamos bebiendo productos con gaseosa y cosas así, no voy a decir nombres comerciales porque no interesa, pero bueno, sabéis a lo que me refiero. Estamos comiendo todo prefabricado, cada vez se come menos de salud. Entonces, tenemos que empezar a educarnos otra vez y volver al principio. Y no se trata, yo siempre digo, no se trata de, la palabra dieta es horrible, porque la dieta significa, ya esa palabra en sí significa me estoy quitando no me estoy permitiendo algo. Y eso ya en tu cabeza es el monstruito pequeño que te está diciendo, cómeme, come. ¿Vale? Entonces, de lo que se trata es de control, de decir, a ver, ¿no se supone que el embarazo es el momento en lo que queremos nutrirnos lo mejor posible, cuidarnos lo mejor posible y dar lo mejor a nuestro bebé? No deberíamos de empezar antes, incluso, no siempre podemos decir cuando nos quedamos embarazadas, pero si estás planeándolo, ¿no es mejor empezar a nutrirse y a cuidarse para estar en el mejor estado de salud posible, para darle la mejor oportunidad a nuestros hijos? Porque si tú tienes diabetes, el riesgo para tus hijos de tener diabetes tipo 2 cuando en la edad adulta y obesidad es mayor, es el doble que alguien que no lo tiene. En el estudio ese que te contaba al principio que yo había participado, no pudimos demostrar que por hacer ejercicio y llevar una dieta más controlada preveníamos la diabetes, porque están estos otros factores genéticos, étnicos y de salud, ¿no? Propios. Pero sí que mejoró, porque fue un estudio a largo plazo donde se miraba a los bebés al nacer, a los 6 meses, al año, 2 años, 4 años y 6 años. Qué importante, porque a veces nos quedamos en el parto, ¿no? La primera semana. Y se ha demostrado que esas mujeres que estuvieron en el grupo de intervención, que se les daba estas informaciones, se les hacía más seguimiento, se les daba más dieta, más actividad, más tal, cambiaron su estilo de vida y esos hijos eran más sanos y cambiaron su estilo de vida para comer más sano. Qué bien, sí. O sea,
es que empieza ahora, o sea, o sea, es como la sociedad de hoy en día. Yo digo, mi hijo a veces y mis amigas dicen, jo, qué exigente eres con tu hijo. Digo, no, le estoy dando luego el que haga lo que quiera, no le estoy privando de dulces, pero le estoy enseñando que eso no es Mm, nutritivo, que si quiere estar fuerte, sano, si quiere dormir bien, si quiere concentrarse en el cole, si quiere ir a jugar el partido de tenis, de lo que le dé la gana de hacer, si quiere tocar la batería y no estar cansado, tiene que nutrirse. Lo demás. ¿Y qué hacemos? O sea, el niño hace algo bueno y le estamos recompensando con veneno. ¿Le estamos dando dulces? Dale una sí, sí. manzana, ¿sabes? Viene la mujer embarazada que en vez de nutrir la pobre mujer que acaba de hacer ese esfuerzo, que tiene que dar el pecho, si da el pecho o da el biberón, pero que está sin dormir, y la llevamos bombones, llévale un buen puchero, por favor, que se nutra. Ya podéis comentarlo a vuestras a las suegras, a las madres, ¿no? Que os traigan. Sí, sí. Claro, Sí. es que no, entonces es ese cambio, entonces es fundamental la dieta, pero le llamamos dieta porque no tenemos otra palabra, pero básicamente es cambiar esa alimentación, volver a lo básico, eliminar esos, o sea, no hay alimentos buenos o malos, los alimentos son Mm, alimentos, lo que son es productos buenos y productos malos, productos alimenticios, ojo, mm, ¿vale? Los animales, a no ser que sean domésticos, no comen arroz, no comen pasta, no comen pan, comen sí, lo que pillan, y muy rara vez ves a un animal obeso. sí, sí. Lo- Los únicos está- animales obesos sí, que hay son los es domesticados, domesticado, sí, sí. En casa. ¿vale? Porque nosotros lo hemos cambiado, ¿vale? Entonces lo mismo no, ¿sabes? Que vamos a hacerlo bien. Yo siempre le digo a la mujer, ¿qué te gusta comer? ¿Qué haces normalmente? Y modificamos en función de eso. Lo que tenemos que hacer durante el embarazo con diabetes gestacional es favorecer a nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos ayudar al páncreas a producir la cantidad de insulina que Mm, necesita? Y vamos a ir jugando con los alimentos, vamos a ir haciendo un diario para ver qué es lo que nos altera. Y yo no le digo a la mujer, puedes quitarte el arroz, pero le digo, vamos a comer un poco menos, porque ese claro. es otro problema. La porción es exagerada hoy en Sí. día, ¿vale? Por eso digo que no tiene sentido, y me odiarán muchos si escuchan tu podcast, médicos y matronas obsoletas, que no tiene sentido pesar la carne, no tiene sentido pesar la verdura. De lo único que hay que pesar, porque no tenemos ese control real de tal, son los hidratos Mm, de carbono. Pero come, o sea, a los niños les estamos quitando la sensación innata de sí. saciedad porque les estamos forzando, no les dejamos Sí. comer lo que quieran. Y yo me cuesta mucho porque yo vengo de una familia Sí. que cocinamos mucho, que somos muy caseros, que somos lo que llaman los ingleses los feeders, que nos gusta dar de comer. A mí viene alguien a casa y ya estoy Sí, pensando sí, qué les voy sí. a dar. Parece como desfamiado, pero viene de familia. Entonces, claro, viene mi hijo del cole y yo lo que hago es que preparo y comemos todo de lo mismo, pero yo lo pongo en el centro y cada uno que se sirva Mm, lo que quiera. Para enseñar a mi hijo, y entonces mi hijo yo le digo, pon un poco de arcoíris en tu plato, de anda, ver, hijo, sí. que está un Un poco poco de blanco, colores, sí. ponle un poco de color, pero le dejo que coma lo que quiera y a veces le digo, anda, prueba algo nuevo, solo una vez. Sí, No le esfuerzo porque tampoco queremos crear hábitos malos. Entonces, claro. muchos de los problemas que tenemos es que intentamos cuando nos quedamos embarazadas cambiar todo y todo. No, vamos a ir paso a paso, pero Mm, vamos a ser conscientes dónde está la nutrición. Y sí. con el hecho de cambiar eso ya vale. Hay veces, hay que ser sinceros, que la dieta sola y el ejercicio no ayuda, pero en 2 semanas lo vemos. Y si eso no ayuda, entonces después de todos los trucos que hay, a mí cuando vienen clientes que están desesperados porque la dieta que le dan no funciona, porque les quieren poner la insulina, yo les digo, tú coge la insulina y ponla en la nevera. Pero vamos a empezar por la base. Y hay muchos que sí que lo necesitan, pero porque ya tienen esa resistencia. Si la Sí. basal, la de en ayunas, está alta, poco podemos hacer para controlarla. Hay cosas para hacer. Y yo tengo mis trucos y mis cosas que pueden ayudar. Sí. Pero hay que ser realistas y muchas veces son la cantidad de gente que necesitan medicación, pero el 80% de la población puede mantener y manejar la diabetes con dieta, pero una Wow. dieta buena, no Sí. la dieta de come 40 gramos de pan en las comidas, pesa en la sandía, pesa la manzana, cómete las galletas Marías para desayunar o Claro. el Ya, yogur ya, ya. desnatado. ¿Qué se hace? No, es que es la dieta que se daba cuando yo trabajaba allí hace, si os digo cuánto, más de 25 años, cuando yo trabajaba en el Centro de Salud de Asturias. Se sigue dando la misma dieta. Qué fuerte. Volvemos a lo mismo, que
Necesitan 25 años para que los Sí, profesionales cambien. Entonces tenemos que cambiar nosotros y buscar sí, otros sí, qué recursos. importante. ¿Cómo puedo prevenir la diabetes gestacional en futuros embarazos? Es más difícil prevenirla porque va a depender de cómo fue el caso anterior. Lo que sí que puedes hacer es probablemente retrasarla. Si tú ya planeas tener otro parto, Ujú, lo primero es que entre embarazo y embarazo hagas tu ITV, lo que habíamos hablado. ujú, Vete a sí, hacer tu revisión entender. anual de tu glicosilada para ver que no estás prediabética. Mantén esos niveles. Empieza ese embarazo nuevo con ganas y empieza ya una dieta. Quita esos productos alimenticios que no necesitas. Y especialmente los 3 meses antes, y hay evidencia de esto, los 3 meses antes de quedarte embarazada son esenciales para cómo se va a desarrollar ese feto. Si alguien ha Mm, ido por un proceso de fertilidad in vitro. in vitro o simplemente para mejorar, que hacen Ah, dietas sí, más bajas en carbohidratos, pues, antiinflamatorias y demás, para sí. evitar esa resistencia a la insulina, es por ese mismo proceso, para mantener unos buenos niveles de azúcar, para fomentar que se produzca la fecundación antes, ¿no? Y mejorarlo. Sí. Vamos a mantenerlo. No quiere decir que estés en dieta y que no puedas comer lo que tú quieras, pero es que realmente necesitas esas galletas. Vamos a pensar, a ver, tú decides, pero si yo te digo que eso es veneno para ti, Mm, ¿sabes? No tengas miedo a la fruta es natural, es que le ponen eso, el plátano es malo, sí. porque tiene mucho potasio, tiene no sé qué. A ver, yo no divido, el plátano tiene sus propiedades, lo que no puedes hacer es comerte 20 plátanos, porque no eres un gorila, Claro. ¿vale? Pero es mejor comerse un plátano que no una barra de chocolate, por muy Claro. proteica que sea. ¿Sabes? Sí, Entonces, sí. es Sí, sí. eso, dice a tu cuerpo, sí, puedo comerlo, soy mayor, nadie me prohíbe comerlo, pero decido no comerlo. Con hacer ese cambio en tu mentalidad, ya tienes la mitad ganada. Mm, No pierdas el foco. Entonces, si te puedes preparar antes, vas a prevenirlo. Hay mujeres que, si han tenido diabetes y sobre todo si han tenido con insulina en partos anteriores, es muy probable que esa diabetes aparezca en el primer trimestre. Y eso sí que son vale. necesarios las que más recomendamos que se hagan la glicosilada enseguida para saber Ujú. cómo son los niveles preconcepción, ¿vale? Pero esos son los más, pero sí que hay mujeres, ha habido casos, yo he tenido un par de ellos que se ha saltado algún embarazo, pero porque han estado muy activas, porque se han cuidado Sí. y no la han necesitado. Si tienes factores genéticos de base, es muy normal, o sea, es como el que dice, yo qué sé, tengo familia con la tensión alta o problemas coronarios, ¿no? Que es más posible que lo Claro. herede. Pues esto lo mismo. Un poco lo Pero mismo. no es que se pueda prevenir, pero sí sobre todo que lo vas a enlentecer. Entonces le estás favoreciendo a Ujú. ese bebé un buen crecimiento, te estás favoreciendo a ti que no haya esas complicaciones que estamos Claro. hablando anteriormente. Sí, sí. Súper importante. Pues, Paula, wow, ha sido yo creo que una masterclass Sí, de diabetes gestacional, ¿eh? Realmente es súper, súper útil. Yo creo que, vamos, es oro porque es eso que hemos hablado, ¿no? Que al final si te diagnostican, ya te ponen la etiqueta, ya te dicen que te van a inducir, porque eso te lo sí. dicen pues, en la semana que te detectan, ya te prevén todo el Bueno, en mi futuro, ¿no? hospital no, ¿eh? Bien, No bien. les dejo. No, y en muchos lugares no. A ver, siempre aquí generalizo, Sí. evidentemente, porque es lo que pasa en muchos lugares. Muchos otros se hacen las cosas muy bien hechas y se dan más opciones, ¿no? Pero que es muy importante que las mujeres entiendan las opciones, que entiendan qué pueden hacer al respecto, ¿no? Cómo mejorar mi salud y nada, entender también lo que es, ¿no? Y qué implicaciones tiene. Así que muchísimas, muchísimas gracias. A ti. Paula, y antes de irnos, que se me olvidaba, ¿cómo te pueden encontrar las mujeres que les han detectado diabetes gestacional o tienen dudas al respecto? La forma más fácil es a través de Instagram, que tenéis ahí diabetes embarazo. Y si vais a la bio, ahí tenéis las opciones. Tenéis la opción, la que quiera hacer una consulta online de 1 hora, perfecto, para lo que necesitéis. Si queréis el curso está online, que os lo manejáis a vuestra manera. Una vez al mes hacemos una reunión para resolver dudas. Y si lo que queréis es el acompañamiento integral entero, tenéis el programa de 12 semanas que empezamos en Vale, mayo.
finales de abril, mayo. No he decidido fecha. Genial, pues muchísimas gracias, porque a veces estar acompañada pues es mucho más fácil. Sí. Para terminar, me gusta siempre preguntar qué les darías, ¿no? Las mujeres embarazadas que nos están escuchando, ¿qué les darías? Yo les diría, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que esperas de este embarazo? Entonces, ¿qué es el granito de arena, el paso a paso pequeñito que tú puedes hacer para conseguirlo? No te dejes etiquetar, pero piensa en tu día a día, ¿qué puedo hacer para llegar a ese objetivo? En vez de pensar a largo plazo, vamos al día a día, porque si no te sobrepasas. Piensa, ¿qué está hoy en mi poder que yo pueda hacer que esto lo maneje mejor? Sí, qué importante, ¿no? De dividir, ¿no? Al final que si vemos algo muy grande es como, pero qué bien. Pues nada, Paula, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por compartir tu conocimiento. Suerte con este libro que está en proyecto. Sí. Creo que es súper necesario y te animo mucho que continúes y que lo publiques. Y nada, y muchísimas gracias a todas y a todos los oyentes por escucharnos una semana más y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.